tal? Bienvenidos a En Trending. Yo soy Frida Islas y me da mucho gusto recibirlos en una nueva emisión de este programa en el que cada semana abordamos un tema que es tendencia y de relevancia social. El día de hoy me acompaña Alberto García, a quien saludo con mucho gusto para que nos cuente sobre el tema del que vamos a hablar. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola Frida, estoy muy bien, muy contento de saludarte y saludar a toda la gente que ya sintoniza esta nueva emisión de En Trending. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que nos afecta a absolutamente todos, y es que yo hago la pregunta: ¿quién en su vida no se ha sentido estresado? Justamente el estrés es nuestro hilo central de esta emisión. Vamos a estarlo hablando ya sea con las notas y el reportaje de nuestro equipo, pero también a través de la entrevista desde una perspectiva de las neurociencias para entender qué es lo que pasa en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro cuando estamos estresados. Frida, creo que es justo decir que el estrés nunca deja de estar en tendencia, ¿no crees? Así es, Beto, ya sea para bien porque nos sirve de estímulo y nos ayuda a resolver problemas, como para mal porque también puede ocasionarnos problemas de salud. El estrés siempre está presente en nuestras vidas. Pero ¿qué te parece si para arrancar ya con el programa, Beto, vamos a conocer la definición de estrés que Yadira nos preparó? Vamos. ¿Quién no ha tenido un día pesado en el que el dolor de cabeza, la irritabilidad y los cambios de humor están a la orden? La sensación de querer olvidarse de todo y huir de vacaciones son muy latentes. Esto es nada más y nada menos que una sobrecarga de estrés. El estrés es un mecanismo de respuesta ante un acontecimiento que nos genera tensión física o emocional. Es la forma en la que el cerebro y el cuerpo responden a las demandas relacionadas con cuestiones laborales, escolares, personales y sociales. No obstante, el estrés también es visto de forma positiva al actuar como un sistema de alerta que nos ayuda a resolver desafíos. Por ejemplo, a la hora de estudiar previo a un examen, al tener que tomar una decisión importante o al enfrentar una discusión. Puede ser perjudicial si no se atiende con cautela, pues al no permitir que las energías o los recursos gastados se recuperen, puede desarrollar graves padecimientos. De ahí la importancia de saber reconocer qué nos causa estrés para aprender a controlarlo. El estrés es algo con lo que prácticamente todos tenemos que aprender a convivir porque justamente como nos lo dijo Yadira en el minuto, se trata de una reacción natural de nuestro cuerpo. Sin embargo, Frida, es justamente donde hay que poner particular atención a los estímulos que puedan elevar esos niveles de estrés hasta inclusive poder dañarnos nuestra salud mental. Estás en lo correcto, Beto. Y definitivamente durante estos tiempos pandémicos, el estrés ha incrementado debido a estímulos causados por la crisis sanitaria, la crisis económica y la social con el confinamiento. Justamente esta semana Jesús nos preparó un reportaje para conocer el impacto que ha tenido el estrés en la sociedad actual. Así que vayamos a ver la primera parte para conocer más al respecto. Vamos a verla. Hay un bombardeo y una constancia relacionada con la muerte, con la posibilidad de la muerte. Y acuérdate que el estrés es un mecanismo adaptativo pues para la supervivencia, pero cuando la muerte circula en el imaginario y en la realidad. Cuando todo esto nos perturba, nos genera un estrés, ya no es un estrés social, es un estrés neurológico que nos empieza a afectar nuestro sistema. No puedo dormir, entonces mis neuronas no están sintetizando los neurotransmisores como deberían de estarlo haciendo, nuestros circuitos neuronales no están trabajando como deberían de trabajar. Esas modificaciones y procesos internos se traducen en cambios externos. El estrés modifica la manera en la que nos relacionamos con otras personas. Hay irritabilidad, sensibilidad y una sensación de insatisfacción. Estas reacciones son provocadas según el tipo de estrés en el cual nos encontremos. Hay tres tipos de estrés. El estrés crónico, el estrés agudo y un estrés situacional. El estrés agudo nos permite adaptarnos a cualquier evento, ¿no? Suena la alarma y de pronto salimos, la alarma sísmica y salimos, ¿no? El segundo estrés, que es el estrés crónico, es un estrés, como su nombre lo dice, que se ha perpetuado en el tiempo
a partir de la relación disfuncional no adaptativa que establece el ser humano con su contexto, tanto a nivel cognitivo, puede ser por estilo de pensamiento, por aprendizaje, o por una interacción constante disfuncional con eventos en el contexto, por ejemplo, los que estamos viviendo de violencia o por la propia pandemia. Además de las situaciones que nos rodean en la cotidianidad, ruido, contaminación, transporte, deudas y más, la situación de la pandemia generada por la enfermedad de COVID-19 ha venido a modificar nuestras vidas. Ahora, sumémosle la situación de la pandemia y esto nos está llevando a una pandemia colateral, que es la pandemia del estrés, la depresión y la ansiedad que estamos viviendo no solamente los adultos, sino como te decía en un principio, también los pequeños, porque está cambiando todo el proceso social. El estrés se puede abordar desde distintas áreas para conocer su comportamiento. Una de ellas es la neurociencia, que se encarga del estudio del sistema nervioso y todos sus aspectos. Es por ello que el día de hoy nos acompaña el doctor Hugo Sánchez Castillo, profesor, investigador y doctor en neurociencias, para hablar sobre el estrés desde este enfoque. Bienvenido, doctor Sánchez. Qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a ustedes y a todos su auditorio. Doctor Sánchez, bienvenido una vez más. Y bueno, para entrar en materia justamente de nuestro tema, ¿no? No sé si para empezar nos puede explicar cuáles son las zonas cerebrales que intervienen en el proceso de lo que es el estrés dentro de nuestro cuerpo para las personas. Bueno, el estrés está definido como una situación en la cual puede poner una sobreactivación en el sistema que puede ser un riesgo real o percibido. Particularmente activa una zona en la parte baja de nuestro cerebro que se conoce como amígdala. La amígdala puede sobreactivarse y enviar impulsos hacia regiones como el hipocampo y la corteza prefrontal. Este eje, amígdala, hipocampo, corteza prefrontal, pueden regular la toma de decisiones, situaciones de estrés, ansiedad, una respuesta que puede ser de pánico, puede ser de varios tipos, puede ser de huida, puede ser de desmayo, dependiendo de la situación en la cual nos encontremos. Pero lo que sí les debe quedar muy claro es que está asociada a la sobrevivencia. El estrés puede ser categorizado de dos tipos: estrés positivo o estrés negativo, eustrés o distrés. El eustrés positivo o eustrés es un estrés en el cual te permite incluso tener una sensación de mejoría en la cual puedes solucionar las cosas, como por ejemplo cuando vas a una entrevista de trabajo o en una situación como en este programa de televisión. El estrés negativo es cuando se tiene una sensación de desesperanza, cuando sientes que todo va a salir mal, aparecen sentimientos de culpa y puede estar acompañado por ataques de pánico. Ok, doctor, ¿y cuáles podría decir que son las manifestaciones externas, aquellas que se pueden observar en una persona estresada que, si bien provienen del sistema nervioso, son visibles? Son respuestas simpatovagales, ¿no? Sistema nervioso periférico. Para ser un poco más concreto, lo que podemos ver es el clásico que la gente dice: te pusiste pálido del miedo, incrementó tu tasa cardíaca, sientes temblores y demás, y esto pues básicamente está relacionado con la preparación para la sobrevivencia. La sangre se va a distribuir a regiones más importantes para poder correr o luchar, como son los brazos y las piernas, y por lo tanto deja de fluir a regiones menos importantes como es la cara, el estómago. Otro de los ejemplos que podemos tener, hay una disminución de la secreción de las glándulas salivales, es decir, se nos seca la boca. Hay un incremento en la tasa cardíaca, nuestro corazón late muchísimo más rápido, incrementa la frecuencia respiratoria para mantener una mayor oxigenación en la sangre, cambia la conductancia en la piel, y también puede haber un cambio a nivel pupilar para poder enfocar mejor el estímulo al cual se está uno enfrentando, y entonces periféricamente podemos apreciar claramente. Pueden aparecer también algún tipo de tics nerviosos, como pueden ser movimientos involuntarios o inclusive algunos movimientos estereotipados. Doctor, justamente al principio de esta entrevista ya nos mencionaba que se divide el estrés en positivo y negativo, pero creo que digamos que de manera generalizada todos relacionamos el estrés como algo negativo. Por lo tanto, no sé si podría ahondar en los efectos positivos, en estas reacciones que pues resultan benéficas para las personas tras el estrés.
De hecho, es bastante común. La mayoría de las personas lo ejemplifica como trabajar bajo presión. A lo mejor muchos y muchas personas del auditorio dicen, es que yo trabajo bien bajo presión. En realidad estás trabajando bien bajo estrés. El estrés en términos positivos es cuando tú vas a tener esta sensación de poder realizar la actividad que tú tienes. Es decir, es un reto, es estresante, tienes una de entrada una respuesta similar al estrés negativo, es decir, un incremento de la frecuencia cardíaca, un incremento de la respiración, pero la cuestión aquí muy importante, no hay una disfunción de la corteza prefrontal. Por lo tanto, hay esta perspectiva de poder hacerlo, esta perspectiva de solución y esta perspectiva de mejoría. Y por eso es que ese se vuelve súper importante, porque esta línea que ahorita usted está preguntando, que es una línea muy bonita, entre qué tanto yo puedo presionar a un individuo para pasar en términos positivos y mejorar, pero si yo rompo esta línea delgada, puedo pasar el estrés negativo. Y entonces lo que hago, rompo con el sujeto. En términos laborales, se ha vuelto un factor muy importante. ¿Qué tanto yo como empresa hago que el individuo se comprometa, pero qué tanto lo presiono demasiado y entonces el trabajador se rompe, ¿no? Por eso es que es una situación complicada. El estrés positivo entonces nos acompaña. Aquí lo más importante es no patologizar, porque el estrés es una respuesta adaptativa, nos permite la sobrevivencia, evolucionó en términos generales para dar una respuesta que nos permita mejorar o incrementar el chance de que alguna situación que nos ponga en peligro la podamos sacar de una buena manera, ¿no? Entonces, hay cosas muy que puedo ejemplificar como la disminución del apetito. Cuando estamos en un trabajo importante, se nos va el hambre. ¿Por qué? Porque el estrés nos enfoca. El estrés nos permite focalizar eso, e incluso tanto en el positivo como en el negativo, porque es muy simpático. En el estrés negativo, si estamos en un asalto, no le decimos al asaltante, oye, déjame para la torta, ¿no? Porque sería absurdo. Es decir, estaría en contra de nuestra propia sobrevivencia, ¿no? Entonces, por eso es que es una línea muy delgadita. La principal característica, lo vuelvo a apuntar, es que la corteza prefrontal sigue funcionando en el estrés positivo y en el estrés negativo empieza a bloquearse, ¿no? Y además la amígdala empieza a incrementar de manera muchísimo más exagerada y por lo tanto el miedo, el terror aparece como un factor importante. Así es, doctor Sánchez, y de acuerdo con lo que nos comenta sobre el estrés negativo, que es el que nos puede ocasionar problemas de salud cuando se llega a niveles que sobrepasan los normales, ¿no? Cuando se llega a un exceso de estrés negativo. Entonces, si usted pudiera compartirnos algunos mecanismos o algunas estrategias para poder controlar y gestionar este estrés y que no llegue a una situación que nos cause algún daño. Ok, bueno, el estrés literalmente lo podemos regular, no lo podemos controlar, porque no, algo que es estresante va a ser estresante. O sea, más bien, aquí vienen estadísticas muy interesantes. El 80% de la población va a salir de la situación estresante por sus propios medios. El 20% puede presentar complicaciones relacionadas con el estrés y trayendo inclusive problemas relacionados como trastorno de pánico, ansiedad generalizada o en casos más importantes trastorno por estrés postraumático, en el cual ya nos dice que es una afección bastante grande. ¿Cómo podemos controlarlo, no? Pues básicamente así como podemos entender que es una respuesta de sistema simpático periférica, pues podemos activar el sistema parasimpático, que es el que ayuda a su regulación. Por eso es que muchas veces funciona, por ejemplo, ejercicios de relajación, por ejemplo, ¿no? Ojo, ¿no? Aquí estoy diciendo que funcionan junto con la terapia psicológica. No quiere decir que solamente respirar pausado me va a ayudar. Es decir, respirar pausado más la guía de un terapeuta. Aquí es súper importante. Cuando una persona tiene un trastorno de ansiedad, tiene que acudir al profesional de la salud. Ese es un factor súper importante. Y junto con el profesional de la salud, puede darle estrategias de regulación. Ahora sí, dentro de las cuales puedo destacar cuestiones relacionadas con el control de variables periféricas, control de la tasa cardíaca, control de la frecuencia respiratoria, cambios en el pensamiento, identificar los pensamientos que están trayendo el estrés, controlar estos pensamientos y tomar una acción antes de que empiece a tomar control sobre la conducta. Doctor, le agradecemos mucho, llegamos al final de esta entrevista, pero definitivamente pues es una perspectiva muy interesante, sumamente detallada la que nos da sobre estos efectos del estrés dentro del cerebro y le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en esta entrevista para Entrending. Muchas gracias por su tiempo. No, muchas gracias por la invitación y nuevamente un saludo. Y nosotros los invitamos a que continúen con nosotros porque después de la pausa vamos a estar hablando justamente de la segunda parte del reportaje y de las notas que ha preparado nuestro equipo. Así que, por favor, quédense con nosotros. Ya volvemos después de esta pausa. El estrés también tiene repercusiones en el ámbito laboral.
debido a las malas condiciones de trabajo, las jornadas interminables, los espacios tóxicos y las complicadas relaciones con los compañeros de trabajo. Beto, esto es preocupante porque puede afectar negativamente a nuestra salud y lo es aún más para México porque está catalogado como el país con mayor estrés laboral en todo el mundo. Sí, todos estos elementos que describes de la precariedad laboral en nuestro país, además, otro elemento estresante es que muchas de estas oportunidades laborales son las únicas que millones de mexicanos tienen si es que quieren evitar el desempleo. Entonces, Frida, ¿qué te parece si vamos a ver la nota que nos preparó Adrián justamente sobre esta relación tan íntima en nuestro país, lamentablemente, entre el trabajo y el estrés y todo lo que esto involucra? Vamos a verla. Datos de la Organización Mundial de la Salud señalan que México ocupa el primer lugar a nivel mundial por estrés laboral, con el 75% de trabajadores, rebasando a potencias mundiales como China con 73% y Estados Unidos 59%. Este órgano internacional define el síndrome de burnout o síndrome del quemado como el cansancio físico y mental resultante de un estrés crónico en el trabajo. Las repercusiones son varias. Efectivamente, el ambiente de trabajo es una de las áreas donde más vemos las reacciones. Los colaboradores, al estar con estos niveles de trastornos, pues ya no pueden tener una relación de confianza, de colaboración normal porque está pasando algo. No obstante, si ya tenemos un ambiente complicado de trabajo, puede ser que ya sea un cóctel de trastornos, si haya gente que tiene trastorno de ansiedad, de depresión, de angustia, de pánico, ¿no? Y más en la situación que mundialmente estamos viviendo. Con base en los resultados obtenidos por la encuesta realizada a 11,000 trabajadores por la Bolsa de Trabajo en Línea OCC Mundial, el 48% de los mexicanos ha experimentado falta de motivación en su puesto de trabajo. 38% expresó que padece de agotamiento total. El 11% siente falta de creatividad en su posición y el 3% manifestó que tal vez haya sufrido de los 3 síntomas. Varios aspectos nos llevan a ser un país que tiene malas condiciones de trabajo. Espacios tóxicos, ya sea por las largas jornadas, ya sea por las cargas que implica a cada colaborador, por los pésimos estilos de liderazgo con los que convive. Y no solamente es el país más estresado, es el país que más horas trabaja. Si nos enfocamos en esta gráfica, son 37 países y en el extremo vemos a México con más de 2,200 horas promedio al año. De acuerdo a la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, desde el inicio de la pandemia en el país se han registrado más casos del síndrome de burnout, debido a la modalidad de home office o trabajo en casa. Todos estos aspectos llegan a crecer de manera alarmante. Si bien anteriormente teníamos que 1 de cada 4 colaboradores podía padecer un trastorno mental, de estos que estamos hablando, incluyendo el estrés, ya en la pandemia 2 de cada 4 lo llegan a presentar. Entonces prácticamente tenemos a la mitad de nuestro equipo con una tendencia a estar viviendo una situación que sobrepasa sus recursos. México es el país más estresado del mundo, ya que no solo registra cortos periodos vacacionales, sino que las jornadas laborales son largas, con un promedio de 43 horas a la semana, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, lo cual rebasa las 8 horas al día establecidas oficialmente en turnos diurnos estipulados por la Ley Federal del Trabajo. Frida, ya lo mencionabas al principio del programa y es que prácticamente lo mencionamos en cada emisión, el contexto que la pandemia del COVID-19 añade a todas las problemáticas sociales y pues justamente el tema del estrés en medio de la emergencia sanitaria a nivel mundial, pues no solo añade, sino que lo potencializa y eso genera que millones de personas, particularmente millones de mexicanos, lo resientan. Así es, Beto. Todo hecho está condicionado por su contexto y definitivamente la pandemia ha visibilizado muchísimas problemáticas con mayor detalle como lo es el estrés. Pero ¿qué te parece si para conocer un poco más sobre esta situación checamos la segunda parte de nuestro reportaje? Vamos.
no debemos pensar que se ha acabado la epidemia. En el mundo entero sigue muy activa, hay regiones enteras del mundo, en particular en este momento en el hemisferio sur, en América Latina, donde hay una alta intensidad epidémica. En el caso de México, no hemos llegado a una extinción de la epidemia, no hemos llegado a 0 casos o 0 eventos o 0 contagios. Sigue la epidemia activa. Prácticamente tenemos ya casi 17, 18 meses entrando en los que estamos totalmente aislados de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestros afectos, lo cual hace que entremos no solamente en una fase de estrés como tal, sino en una fase de ansiedad por la falta de discernimiento de qué es lo que va a suceder. No sabemos qué va a pasar. Cuando pensamos que ya estamos saliendo y que vamos a poder regresar a las aulas, que vamos a poder regresar al trabajo, a una actividad normal, viene otra ola de la pandemia que nos hace retraernos. A pesar de las vacunas y todo, vivimos en una gran incertidumbre. Así como la primera, segunda y tercera ola de contagios, las reacciones son distintas de acuerdo a la situación. En un primer momento se nos pidió quedarnos en casa y se suspendieron actividades económicas, lo cual generó aislamiento y pensamiento paranoide, es decir, de mucha preocupación. Después vino un segundo momento cuando ya hubo pérdidas entre nosotros. Y entonces vino otro tipo de procesos psicológicos como duelo anticipado o pérdida anticipada, con niveles de depresión y de angustia. En primero había miedo y ansiedad, ¿sabes? En la segunda oleada había depresión y además con duelos anticipados por ahí de septiembre, porque no íbamos a ver a la familia, no nos íbamos a poder reunir con la familia. Hoy en día me parece que eso que llaman bajar la guardia es que la gente se cansó. Además de los estragos que causa la pandemia, uno de los factores que más estresa a los mexicanos es la inseguridad, con un 73%. Esto según la encuesta Estrés, Causas y Consecuencias en la Salud, realizada por la Universidad del Valle de México. En segundo lugar, con 65%, está la situación económica del país, y en tercer lugar, estar desconectado de las redes sociales, con 64%. Para evitar un estrés que dañe la salud mental, lo mejor es tener un buen descanso. Tenemos que tener un buen sueño, tenemos que dormir las horas necesarias, tenemos que cuidar a qué hora dormimos, a qué hora nos despertamos, es decir, cuidar nuestro ritmo circadiano del ciclo sueño-vigilia. Y esto mejorará en muchas condiciones, en muchas situaciones, nuestro estado de ánimo, nos disminuirá el estrés o nos permitirá responder a situaciones estresantes de mejor manera y a la larga va a proteger todas estas enfermedades neurodegenerativas que tenemos cuando avanzamos en edad. El estrés se presenta desde en bebés que se encuentran en el vientre de sus madres hasta en personas con más de 100 años de edad. Las personas que más lo sufren se encuentran entre los 18 y los 30 años y otro dato curioso es que las mujeres lo padecen más que los hombres. Beto, definitivamente el estrés es un padecimiento que no distingue ni discrimina. No, inclusive los grandes atletas, ¿no? Que tienen proezas históricas y marcas que parecen inhumanas. A veces nosotros los aficionados se nos olvida que estos atletas se enfrentan altos niveles de estrés y bueno, en los meses recientes se ha puesto en muestra cómo hasta pueden afectarlos en sus desempeños en competencias. Por esto, Frida, ¿por qué no mejor vamos a ver la nota que nos preparó Pablo justamente sobre todos los diversos sectores en donde el estrés se resiente entre la sociedad? Vamos a verla. Es difícil imaginar los alcances que puede tener el estrés, incluso que lo padezcan bebés y niños, quienes pensamos viven felices la mayor parte del tiempo, sin preocupación alguna, o aquellos que realizan alguna actividad física, como los atletas de alto rendimiento. Desde el vientre materno, los seres humanos ya están expuestos a ciertos niveles de estrés. Las presiones de las mujeres embarazadas pueden afectar el crecimiento y desarrollo del bebé, y en algunos casos, ocasionar fallas cerebrales que pueden derivar en problemas emocionales en edades posteriores, así como deterioro en la coordinación motora, de acuerdo a un estudio publicado en la revista médica JAMA Open Network.
En la vida de los niños y adolescentes, también hay factores que provocan situaciones de estrés. Estas pueden ser problemas familiares, alguna enfermedad, incluso las tareas escolares o la dificultad para interactuar con compañeros o amigos, y pueden manifestarse con falta de apetito, dolor de cabeza o alteraciones en el sueño, ansiedad y hasta un comportamiento agresivo. De acuerdo con la UNICEF, el estrés en niños y adolescentes se ha incrementado debido al confinamiento en casa y la suspensión de actividades por la pandemia. También los atletas de alto rendimiento son presa del estrés por los niveles de presión que sufren desde pequeños, al estar siempre en competencia por los primeros lugares. El Consejo Nacional de Salud Mental señala que la presión de los atletas olímpicos es equiparable al estrés postraumático que presentan los veteranos de guerra. Un caso reciente se dio en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde el atleta Simone Biles decidió retirarse por salud mental. Otro dato curioso sobre el estrés es que afecta también a los animales de compañía. Por ejemplo, los perros y gatos absorben las emociones de sus dueños. Incluso, un encierro prolongado disminuye sus defensas, haciéndolos más susceptibles al contagio de virus y bacterias. Todos hemos pasado por episodios de estrés que alteran nuestra vida y convivencia. Por fortuna, existen algunas acciones para manejarlo. Hacer ejercicio, respirar profundo, meditar y abrazar a alguien querido puede ayudarnos a controlar este padecimiento. Como hemos podido ver a lo largo de este programa, el estrés es un padecimiento que puede ocasionar afectaciones negativas en la salud si sobrepasa los niveles normales. Es por ello que es muy importante intentar evitar un exceso de estrés y atenderlo de la forma adecuada. Es complicado, sí, por diferentes cuestiones y sobre todo en estos tiempos, pero intentemos siempre cuidar de nuestra salud mental. ¿No es así, Beto? Completamente de acuerdo, Frida. Como ya aprendimos justamente en el programa, el estrés también tiene estos rasgos positivos, ¿no? Nos motiva a terminar nuestras tareas, nuestros deberes, a sentir que tenemos que seguir adelante justamente, pero también no podemos dejar que se vaya hasta el otro espectro en el que de plano afecte profundamente nuestra salud mental, y eso también nos inhabilita de poder vivir la vida con toda la plenitud. Nosotros llegamos al final de este programa, pero los agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta emisión y los invitamos, por supuesto, a que estén con nosotros la siguiente semana, ya saben, a través de la señal aquí de En Trending en TV UNAM. Frida, nos vemos la próxima. Gracias por acompañarnos. Adiós. Thank you.